Sean bienvenidos a este espacio de voces diversas. Hoy en este tercer capítulo queremos profundizar en cómo experiencias internacionales y locales de reconciliación nos pueden dar pistas para construir paz en nuestra vida cotidiana universitaria. Para empezar, tenemos un invitado muy especial, el profesor Luis Monroy Santander, doctor en Desarrollo y Cooperación Internacional, investigador en temas de reconciliación, salud mental y construcción de paz. Ha trabajado en Bosnia, en el Reino Unido y en varias regiones de Colombia, especialmente en el Pacífico. Con él vamos a conversar sobre aprendizajes prácticos, errores que no debemos repetir y caminos para que los jóvenes y las universidades seamos protagonistas en la reducción de la polarización y el cuidado de la convivencia. Y esto es Tejiendo Paz, el podcast. Profesor Luis, antes de entrar en temas más puntuales, quisiéramos que nuestros oyentes lo conozcan desde su propia voz. ¿Cómo empezó su camino en la construcción de paz? Bueno, María Paula, muchísimas gracias. Mi camino por la construcción de paz viene desde dos puntos. Yo diría que uno personal y uno académico profesional. El personal es un poco difícil. Debo aceptar, a los 16 años, desafortunadamente mi papá lo desaparecieron. Él es víctima de desaparición forzada aquí en Colombia. Y a partir de eso pues surge como un quiebre en mi vida. Un quiebre que lo marca pues una situación de confusión, como de muchas preguntas y preguntas sobre Colombia, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué las dinámicas del conflicto llegaron a la puerta de mi casa? Y a partir de eso, como que empezó una serie de preguntas e inquietudes sobre la historia de Colombia, sobre los problemas sociales, políticos y económicos, que me llevó a tomar la decisión a los 17, 18 años de estudiar ciencia política y relaciones internacionales como un camino no tanto académico, sino también como para resolver problemas que tenía yo personales, como preguntas frente a mi choque con el país en ese momento. Entonces creo que por ahí surge desde muy temprana edad preguntas sobre temas pues en derechos humanos o de DH. Obviamente a esa edad no sabía muy bien qué era todo eso, pero sí habían unas preguntas sobre justicia, sobre verdad, que marcaban mi propia vida. Y más adelante, por ahí como en octavo o noveno semestre, yo tomé una clase que se llama Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con un mentor, un profesor llamado Reinaldo Botero, quien al ver mis inquietudes y al ver como mi interés por la clase, me invitó a trabajar con él en el programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Estamos hablando del año 2001. Y ahí tuve mi primer encuentro con el mundo de pues lo que yo llamaba la construcción de paz. En esa época pues tenía que ver con activismo de derechos humanos, preguntas sobre casos, situaciones difíciles que han ocurrido en los 90 y en el cambio de milenio alrededor de el asesinato de líderes, de políticos muy reconocidos, del caso de la UP, Jaime Garzón, entre muchos otros, y que ya me pusieron como de lleno a lidiar en ese momento desde el punto de vista del Estado, en cómo resolver, investigar, procesar casos muy muy complejos de violación de los derechos humanos, y por ahí arrancó la historia. Wow, profe, pues escuchando la historia personal lo siento mucho, pero siento que las cosas pasan por algo y pues agradezco que tú hayas tomado un muy buen camino y que hayas tomado ese aprendizaje como una oportunidad para dedicarte a estos temas. Igualmente, como que gracias por compartirnos por pues la experiencia personal y también académica, y pues viendo que esto tiene como una base muy colombiana, pues quisiéramos saber si también trabajó en lugares como Bosnia e Inglaterra, qué fue lo que lo movió a estos contextos y qué aprendizajes personales le dejaron. Bueno, mi primer encuentro internacional fue con Kosovo. Y eso ocurrió cuando estaba haciendo una maestría en conflicto y seguridad en Inglaterra, y a través de esa maestría me ofrecieron la oportunidad de hacer trabajo de campo en donde yo quisiera, en cualquier lugar del mundo en donde yo pudiera llegar. Y pues el dilema en ese momento era venirme a Colombia. Hubiera sido como relativamente facilista porque en mi facultad no habían muchos latinoamericanistas que me pudieran guiar la tesis. Y dije, no, pues podría ir a Colombia, pero creo que ese capítulo lo conozco y como que no quiero investigar eso en este momento, quiero moverme a otras cosas, a otras preguntas.
y teniendo discusiones con compañeros y con profesores sobre justicia transicional, en alguna conversación alguien dijo Kosovo y yo, claro, yo me acordé que cuando estaba aquí estudiando ciencia política en el año 98 la guerra de Kosovo había ocurrido y me acordé mucho de lo que había aprendido en ese entonces de mis profesores. Y dije, sí, eso es algo que tiene unas preguntas no muy lejanas a las preguntas que yo tengo sobre Colombia, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba una guerra? ¿Qué pasa cuando hay un proceso de posconflicto, un proceso de construcción de paz? ¿Eso cómo se hace? ¿Cuáles son los actores? ¿Y qué dilemas, qué obstáculos hay? Y entonces me voy a Kosovo en el 2012 a entender la labor de UNMIK, la misión de Naciones Unidas en Kosovo, y EULEX, que es la misión de la Unión Europea para la reconstrucción del Imperio de la Ley, los que manejaban procesos de justicia transicional. Y me puse a hablar con ellos y a entrevistarlos y a entender un poco los dilemas que tienen las misiones internacionales a la hora de construir paz en un país que no es el de ellos, ¿sí? En donde hay unas experiencias de conflicto y de choque sumamente complejas con comunidades que están étnica y religiosamente divididas. Y pues me fascinó mucho la discusión sobre construcción de Estado, las dinámicas de reconciliación que estaban haciendo las ONGs en el terreno, y la discrepancia, la distancia que hay entre los actores internacionales políticos que tratan de construir un Estado desde un ejecutivo, legislativo, judicial, y la gente en el terreno que está haciendo otro tipo de trabajos en aras a la reconciliación, y como la distancia, el choque que existía entre una dinámica y la otra. Y a partir de eso, pues salió una oportunidad de desarrollar mis estudios doctorales y me arriesgué a irme a un tercer país, a irme a Bosnia y Herzegovina, en donde la dinámica es más grande, donde hay muchos más actores internacionales, en donde el conflicto tuvo mayores dinámicas de violación de los derechos humanos, porque pues llevó mucho más tiempo que el de Kosovo, y muchas más preguntas sobre los legados de violencia, sobre la población, sobre el rol de la religión y la etnicidad en estas discusiones de conflictos armados internos. Y pues ahí me quedé un muy buen tiempo. Yo viví y trabajé en Kosovo más o menos desde el 2014 hasta finales de 2019, tanto para mis estudios doctorales como también a nivel profesional. Yo trabajé para varias ONGs que se dedicaban a la reconciliación interétnica entre los tres grupos humanos que estuvieron en disputa durante los 90. Qué chévere, profe, gracias por compartirnos eso. Listo, profe, gracias. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con un objetivo de Tejiendo Paz, que es disminuir la polarización, sobre todo en la universidad. La pregunta es, en nuestra universidad el reto de la polarización está en lo cotidiano, en los debates, en las redes sociales, en las aulas. ¿Qué competencias específicas recomendaría formar en estudiantes embajadores de paz para enfrentar este reto? Yo tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes en Bosnia y Herzegovina por varios años en lo que ellos llaman allá como campamentos de paz o campamentos de juventud, y tu pregunta como que me trae ese recuerdo. En términos prácticos, los campamentos de paz buscaban primero acercar a jóvenes que muchas veces estaban permeados por discursos nacionalistas o por discursos divisorios, en donde entre llamémoslo los tres grupos étnicos, los tres grupos religiosos, pues todos se tienen miedo y se tienen desconfianza, y pues el acercamiento era juntarlos, primero darse cuenta que tenían más cosas en común que las diferencias, digamos, religiosas o étnicas que sus papás, que el colegio, que los políticos les habían inculcado, y trabajar con ellos desde sus problemas cotidianos. Entonces nosotros nos podíamos analizar que, por ejemplo, no sé, una pugna adolescente entre dos muchachos que están enamorados de la misma muchacha se volvía todo un problema étnico, porque si los dos muchachos eran de religiones diferentes o de grupos étnicos, a pesar de que el problema era muy típico de la adolescencia, le metían el cuento político y le metían el cuento de no religioso, y se volvía una cosa pues ya muy difícil, y se metían las familias a pelear. Y entonces era como, ok, pero analicemos de fondo que estas circunstancias son totalmente normales en la adolescencia, y que lo que le estamos es metiendo unas categorías y unos problemas que pues no son de ustedes como jóvenes, son de sus papás, son de sus abuelos, son de su sociedad. Entonces digo esto porque es importante
involucrar a los jóvenes en iniciativas en donde tienen que lidiar con ese otro que no conocen. Y creo que en Colombia y en Bogotá en particular necesitamos hacer eso. Yo cuando construí el semillero de relatos ignorados aquí en La Javeriana hicimos eso con mis estudiantes. Hicimos un evento en donde les pedí que tomaran una foto en donde me mostraran cómo se acerca el conflicto a ellos, dónde ven el conflicto en su vida diaria en Bogotá. Y salieron cosas muy interesantes. Una estudiante nos hablaba de crear su propia comisión de la verdad con su familia, porque ella tomó una foto y la foto llevó a discusiones con sus papás sobre cosas del pasado, en donde el papá tuvo que salir del país porque fue amenazado de muerte en las dinámicas de justicia de los 80s y 90s. Entonces ella empezaba a hablar de, no, es que yo también tuve que hacer mi propia comisión de la verdad. Otros estudiantes que hablaban de encuentros con comunidades indígenas, encuentros con comunidades afro, y decían, no, es que nosotros nunca hablamos con ellos y no sabemos qué piensan, y la foto como que los obligó en cierta manera a acercar y hacer preguntas que al principio sonaban incómodas, pero al final les dieron cuenta, aquí hay otra Colombia y aquí hay otra forma de entender el país y aquí hay otros problemas. Entonces creo yo primero que es que los jóvenes se acerquen a los problemas del conflicto armado, y están aquí, están alrededor, están cruzando la calle, ¿sí? Y creo que eso es sumamente importante para empezar a entender el otro. Yo siempre he visto las divisiones en Colombia en muchos tonos y son muy complejas, ¿sí? Hay divisiones entre la vida en el campo y la ciudad, y el campo que ha sufrido más el conflicto armado interno en sus dinámicas cotidianas que las ciudades. También hay dinámicas de clase y por estratos que también marcan los tonos de ese conflicto armado. También hay conflictos que tienen un tinte étnico, ¿sí? ¿Cuál es la cotidianidad de los afrocolombianos, la cotidianidad de comunidades indígenas y sus conflictos y su relación o ausencia de relación con el resto de Colombia? Entonces ahí podemos entender que hay muchos espacios por preguntar, por acercarnos y por entender. Algo que me gustaría proponer mucho en la facultad en Relaciones Internacionales es motivar a los estudiantes a aprender habilidades de transformación de conflictos, que es mediación, que es conciliación, que es hacer mapeo de un conflicto, que es la sensibilidad del conflicto. Yo he tratado de enseñar eso mucho en distintas clases, pero sí considero que es importante que tengan espacio los distintos estudiantes para esas prácticas, esas habilidades que son cotidianas y que son pues muy útiles a la hora de acercarse a un conflicto en territorio. Creo que eso hace falta un poco en los currículos, en los pensums, y es importante que tengan ese espacio y no esperar a hacer una maestría para poder saber cómo ser un mediador o un conciliador o cuál es la teoría de negociación en la práctica, y no solo hablar, digamos, de las negociaciones grandes internacionales, sino en el día a día. Si usted tiene que lidiar con un conflicto en su empresa, en su trabajo, en su ONG, en donde usted esté, ¿qué herramientas tiene para analizar y resolver ese conflicto que se le presenta a usted? Gracias, profe. Sí, precisamente ahorita tenemos otras preguntas sobre la ética en estos procesos, pero Silvia te va a hacer una pregunta como más hablando de polarización, y luego ya pasamos a eso. Sí, pues esto es también como para ayudarnos a nosotros y a nuestros objetivos, y uno de los objetivos que seguimos es también cómo comunicarnos en redes sociales y hablar de estos temas, y queremos saber en comunicación pública cómo podemos contar esas historias que inspiren, pero sin caer precisamente en la polarización, en la revictimización o en el sensacionalismo. Uy, muy buena pregunta. Yo creo que como académico, algo que siempre he estado obligado a hacer y que aprendí en mi formación académica en Inglaterra es eso que llaman diseminación. Y en la diseminación hay espacios en donde uno tiene que hablarle a académicos, pero también tiene que hablarle al público en general, y tiene que cambiar el tono, ¿no? Y tiene que acercarse a la gente de una manera pues que sea entendible, que sea comprensible, que permita un diálogo no con la jerga académica tradicional, sino más como en el día a día. Y yo creo que por ahí empieza como la discusión de cómo hablamos y cómo presentamos las cosas en redes sociales, y siempre entender que la persona que nos está escuchando tal vez no es experta o no es conocedor o tiene sus dudas o tiene sus preocupaciones, y tratar de entender, ¿no? Tratar de acercarnos a esa confusión o a esa inquietud o a ese dilema de una manera humana. Porque el problema que yo veo muchas veces en espacios académicos es que encuentro profesores que quieren brillar y que quieren hablar pues de una manera muy particular, y ese tono muchas veces marca una diferencia, y la gente como que
si no está en ese medio, en esa disciplina, como que se aleja y dice, no, yo no entiendo, o por qué me habla así, o digamos, no es el lenguaje de mi cotidianidad. Y yo creo que tratar de acercarse de la manera más natural a las personas, al público en general, es sumamente importante. Ahora, pregunta sobre el manejo de redes sociales, y si hay un lugar escandaloso para ver lo que pasa en redes sociales son los Balcanes occidentales. Mirar la zona de comentarios en Facebook, en Instagram, de cualquier tema político en Bosnia o en Kosovo, es encontrarse de frente con el nacionalismo, y es algo que uno tiene que aceptar en ese contexto y como que tratar de moderarlo y tratar de entender, pero no alarmarse y no decir, no, pues no va a acceder a eso porque sí que ahí está lo horrible. Ahora, aquí en Colombia también uno encuentra muchas noticias, por ejemplo, alrededor de situaciones que les pasa a las víctimas en Colombia, comentarios que pueden ser ofensivos para las mismas víctimas, o comentarios que están salidos de tono. Y pues yo diría que lo primero es tratar de usar la mesura, de no saltar y no criticar como tan vehementemente, si uno quiere entrar en un diálogo democrático. Y eso es difícil, eso implica como tener como guardarse uno muchas cosas para tratar de entender el otro por qué piensa así. Y creo que eso es un problema difícil tanto para investigadores, comunicadores, politólogos, etcétera, de en vez de rechazar y decir, pero esta persona cómo piensa eso, cómo es capaz de decir algo así, pero esta persona por qué está pensando eso, y tratar de entender que hay miedos, que hay dificultades, que hay experiencias que uno también tiene que entender, ¿sí? Algo decía yo a mis estudiantes, de que le tuvieran paciencia a la gente que tuvo su juventud o su adultez en la década de los 80 en Colombia, porque a esas generaciones, incluyendo la mía, pues yo era muy niño, pues vimos cosas muy terribles, ¿sí? Vimos bombas, vimos secuestros, vimos la toma del palacio, vimos a Pablo Escobar y toda la guerra del narcotráfico. Y claro, vivimos una sociedad, esas generaciones vivieron una sociedad que estaba cundida de miedo, ¿sí? Y tienen su necesidad del apego a la seguridad. Y entonces uno ve las generaciones más jóvenes y dice, pero ¿por qué esto de la seguridad democrática? ¿Por qué usted piensa esto? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? ¿Por qué no ser más progresista? No dice, sí, ok, hay que equiparar esas agendas, pero también entender el por qué el apego a esas estructuras para las generaciones mayores, las generaciones más viejas, pues. Y eso es un diálogo, eso es parte del diálogo democrático, tratar de entender y buscar un punto conciliador entre las experiencias de ellos y las experiencias de otras generaciones o de otras personas. Qué chévere, profe, sí, tienes toda la razón. Uno siempre tiene que mantenerse muy empático cuando hablamos de paz, cuando hablamos de experiencias ajenas, sobre todo si nosotros no las alcanzamos a vivir, como que tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de esas personas que sí lo vivieron. Y esto va muy ligado a la pregunta que te quería hacer ahorita, que es la siguiente. Hablar de paz también implica hablar de heridas. ¿Cuál cree que son los riesgos más comunes al abrir estos espacios de diálogo y cómo podemos prevenirlos desde acá, desde la universidad? Yo siempre tengo una preocupación con la revictimización o la trivictimización, porque obviamente mi interés es hablar con víctimas y sobrevivientes acá en Colombia, y aprendí en una investigación la diferencia entre los dos términos, ¿no? Las víctimas quieren que se les considere que son víctimas porque hay un victimario, si hay alguien a quien señalar de por qué les pasó lo que les pasó, y para ellas es importante tener ese reconocimiento de por favor díganos víctimas. Y hay otros que dicen, no, nosotros somos sobrevivientes, no queremos ese catálogo que nos hace sentir como pobrecitos y como que siempre tenemos un discurso de dolor y que no salimos adelante. No, nosotros estamos empoderados y nosotros salimos adelante y hemos sobrevivido una cantidad de cosas gracias a la resiliencia y gracias a capacidades que desarrollamos en medio del caos, en medio del trauma. Entonces creo que eso es importante. Pero cuando yo trabajo con víctimas, incluso con estudiantes, siempre trato de un diálogo como individual, detrás de escenas, de decir, bueno, ¿y qué pasó con este proceso? ¿Usted cómo se siente? ¿Hubo algo que le molestó? ¿Hubo algo que fue particularmente difícil? Porque uno no sabe qué está pasando la otra persona. Incluso en mi propio caso, para mí a veces tratar de tema de desaparición forzada me cuesta un poco, debo decirlo. Entonces yo también como que tengo que pensar un poco en mi propia historia, y voy a sesiones en donde escucho otras historias y como que yo también digo, uy, pero es que esto es mío, este también es mi problema, y entonces tengo que parar y como que pensar, bueno, y esto me está haciendo bien, me está haciendo mal, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Y lo mismo hago con otras personas, ¿sí? Como tratar de entender, bueno, gracias por contar la historia, gracias por abrirse, gracias por la entrevista, pero quiero saber
¿Usted cómo se siente? ¿A un nivel de frustración? ¿Podemos apoyarlo en algún espacio? Conté con compañeros que eran psicólogos y tenían una línea de intervención particular para esas situaciones, pero siempre es tener en cuenta eso y tratarlo de la manera más humana. ¿Sí? Si la persona que estás entrevistando o con quien estás trabajando pues tiene un ataque, tiene un problema, pues hay que pausar lo que uno está haciendo y tratar de mirar, ok, ¿cómo puedo ayudar? A veces es un abrazo, a veces es sentar a escuchar, a veces es algo más complejo, pero hay que tener herramientas para lidiar con eso. Y no es fácil, no hay una fórmula para ver cómo se resuelve mágicamente esa situación, pero hay que mostrar que uno tiene humanidad, que uno tiene empatía, y creo que eso de por sí puede generar un espacio de apoyo a esa persona que de pronto se sintió mal, de pronto le trajo un recuerdo muy mal o está expresando algo que tenía embotellado allá y que tenía que sacarlo, y también hay que dejarlo salir, porque eso es sumamente importante para esa persona, así no tenga que ver o no está relacionado con la pregunta que uno tenga con el trabajo que uno está haciendo. Pues hay que permitir que eso tenga su merecido espacio. Sí, y respecto a eso, pues estamos hablando cuando estas conversaciones se tornan pues muy sensibles y cuando es necesario pues una contención, pero ¿qué sucede cuando en cambio se convierten en hostiles? Cuando sabemos que es mejor cortar la conversación porque es demasiado difícil y porque es responsable detenerla, o cómo convencernos de seguirla a pesar de que sea hostil. Detrás de colación una entrevista que tuve en una zona en Bosnia y Herzegovina, en donde todo el mundo negaba el genocidio. ¿Sí? Entonces todos los ciudadanos que estaban ahí fueron como beneficiados por el proceso de limpieza étnica, porque ellos llegaron después de la época de genocidio. Entonces todos negaban que todas las preguntas sobre limpieza étnica, sobre odio, sobre reconciliación, pues me decían, eso es una pérdida de tiempo, usted que viene aquí a hablar de esto, no venga a molestarnos. Entonces mi posición, como lo mismo que decía en la pregunta anterior, entender esta gente por qué piensa así. ¿Sí? Entonces como que moví la conversación hacia sus problemáticas políticas económicas del día a día, como para tratar de entender otro ángulo de mis preguntas y no meterme de lleno en lo que ellos definitivamente no querían hablar, ¿sí? Y que yo ya sabía la respuesta, me le iban a negar constantemente. Entonces también es pensar, ok, si a esta persona le molestó esto, ¿sí? Yo quiero buscarle esa pregunta, ¿y por qué le molesta? ¿Y por qué piensa de esta manera? ¿Y por qué ha construido en su mente todos estos discursos que me está diciendo y todos estos elementos que pueden ser chocantes o que mi pregunta le genera ese choque? Y tratar de como entender y hacer preguntas para entender a esa persona, ¿sí? Y esto, ¿por qué le causa tanto malestar? ¿Y por qué? ¿Cuál es la alternativa para usted de esta pregunta, si es que le molesta tanto? O buscar un escenario en donde la persona no lo ve a uno como de manera como tan antagonista, ¿sí? En el contexto de Bosnia me decían, es que usted es un liberal norteamericano, usted es un occidental más, y decía, no, yo vengo de Colombia, y Colombia también tiene pobreza y también tiene digamos las dificultades que ustedes tienen acá, tiene desplazados, tiene personas que se han ido a otros países, es decir, les hablo aquí como una persona que entiende sus situaciones y tratar de entenderlos desde otra mirada, pero yo no soy occidental, yo no soy norteamericano, soy gringo. Y eso ayudaba a que la conversación fluyera un poco más, porque ya entre ellos ya no me veían pues como un espía, se me decían, no, este tipo está haciendo otras preguntas totalmente diferentes. Creo que eso alivia las tensiones. Qué chévere, profe. Sí, me parece súper importante que los jóvenes que queremos empezar a trabajar en esto y meternos de lleno a la construcción de paz, pues tengamos esas cosas claras y tengamos estas herramientas para no llegar a incomodar, sino a realmente hacer algo productivo y proactivo por estas personas, por las situaciones y por la paz en general. Y esto me lleva a una pregunta, sobre todo hilándolo con tu experiencia en trabajo en salud mental también. Una pregunta que es sobre nosotros los jóvenes que queremos trabajar en construcción de paz, porque muchas veces cuando hacemos estas entrevistas o escuchamos estos testimonios, pues obviamente son cosas difíciles de escuchar y terminamos sobrecargándonos emocionalmente, por lo cual te quería preguntar si tienes algún consejo práctico como para cuidarnos a nosotros mismos como facilitadores de paz, mientras también cuidamos a los demás y hacemos nuestro trabajo.
Claro. Siempre hay que tener un espacio para soltar eso que lo tiene uno como oprimido, ese dolor en el corazón, como esa situación, y dice, uy, es que absorbí muchísimo de todo esto. A veces es un familiar, a veces es un amigo, a veces es la pareja, a veces dentro de las organizaciones se generan espacios para hablar con un psicólogo, con un colega, y para que uno saque eso que lo tiene frustrado, ¿no? En mi caso, conté con un set de amigos muy grande en Bosnia y Herzegovina, y con ellos salíamos a parrandear, nos reíamos, hacíamos fiestas y buscábamos aprovechar la cultura tan enriquecedora y tan increíble que hay en los Balcanes occidentales, como si uno fuera un turista, y también decir, bueno, también vengo aquí a disfrutar esto y a verle el lado bueno a todo esto, porque si uno se queda como con las historias de genocidio y de la guerra y del pasado, pues uno dice, no, Bosnia es terrible, y no, Bosnia es un lugar muy hermoso, y gracias a esta gente logré verle ese lado y logré como tener ese espacio en donde yo me pude gozar, a pesar de haber escuchado una cantidad de historias y de situaciones difíciles. Entonces yo diría que es importante encontrar cada uno su escenario, sus personas y sus dinámicas en donde uno puede soltar, y a veces tiene que ser un psicólogo, a veces puede ser un amigo, la pareja, gente que no tiene nada que ver con lo que uno estudia y con lo que uno hace, porque de pronto ahí uno encuentra un espacio como de respiro y poder tener la confianza de que si yo expreso eso acá y no quiero que salga de ese espacio, pues que es gente en la que uno puede confiar, ¿sí? Gente que tiene el respeto y la ética de mantener esa relación, y eso que uno le cuenta, pues ahí, sin que se vaya a otros lados, si es que uno no quiere que eso se sepa por fuera, ¿sí? Y pues continuando con ese tema de salud mental, que pues usted también ha trabajado en Colombia, especialmente enfocado en jóvenes, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando en este tema? ¿Ha sido pues difícil en esta población específicamente? ¿Y qué brechas ha encontrado y qué recursos resultaron más efectivos para apoyar a esta población? Wow, entonces con la Universidad de Birmingham tuve la oportunidad de trabajar más o menos 1 año y medio en el Pacífico colombiano, particularmente en Quibdó, Buenaventura y Tumaco, trabajando y hablando con ONGs que trabajan con niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes en este tema, en salud mental, teniendo en cuenta pues que son juventudes que están directamente expuestas al conflicto armado, que es una niñez que se siente forzada a pertenecer a grupos armados ilegales en estas regiones, que hay altos niveles de suicidio, hay altos niveles de dependencia a drogas, alcoholismo, depresión, ansiedad, es decir, es un cuadro bastante complejo. Nosotros lo que hicimos fue pues prácticamente 3 cosas. La primera, una investigación, digamos, entre académica y empírica, hablándole a actores del sistema de salud en la región que trabajaban en salud mental, y a actores de la sociedad civil que trabajaban de manera informal en el apoyo a la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la región. Entonces fue interesante ver primero que había una desconexión y una necesidad de poner a conversar a ambos actores, ¿sí? A que las ONGs y los activistas entendieran en donde había unos espacios de salud mental en hospitales, en centros, en el ICBF, como para saber, ok, ¿cómo hago yo la remisión de casos muy extremos? Sobre todo las ONGs más pequeñas y las que tienen menos recursos, pero también hacerlo del otro lado, dar a entender al ICBF, a los hospitales, mire lo que están haciendo las organizaciones que trabajan con arte, niños, niñas que bailan, que hacen hip hop, que trabajan en graffiti para expresar muchas de las cosas que ocurren en sus territorios. Eso también fue particularmente muy especial, vincular a profesores, profesoras, a los miembros de la comunidad académica, que son los que verdaderamente se convirtieron en la primera línea de identificar y de lidiar con toda esta serie de flagelos y dinámicas. Entonces fue lo primero, una investigación académica, pero que puso a hablar a actores que pues tienen mucho que decir frente a la salud mental en esos contextos. Lo segundo fue trabajar directamente con niños, niñas y adolescentes. Nosotros hicimos un mapeo de salud mental poniendo a esta población objetivo a dibujar en un mapa que nosotros ideamos a través de un modelo que se llama Bonfenbrenner, en donde les hacíamos preguntas pues desde un lenguaje para niños y niñas, sobre los recursos que tenían alrededor de salud mental, ¿sí? Entonces preguntas como
¿En quién confías tú cuando te sientes triste? ¿A dónde vas? ¿Conoces algún espacio en tu colegio, en tu barrio, en tu entorno inmediato para lidiar con esa soledad? Cuéntanos en quién confías más. Y a veces nos arriesgamos a que nos contaran una historia en donde pudiéramos visualizar nosotros en dónde accedían ellos a salud mental, y encontramos cosas muy difíciles. La mayoría de mapas nos identificaban que el niño buscaba en el celular. Entonces decían, no, yo veo un video de YouTube, yo escucho una canción de mi artista favorito, yo bailo reggaetón y con eso resuelvo mi problema de salud mental. Otros decían, no, pues prendo la televisión y ya. Y entonces nosotros decíamos, claro, hay un desconocimiento, hay una falta de confianza, hay un aislamiento ahí sumamente complejo, y eso pues lo complementábamos con nuestras discusiones con las organizaciones sociales. Y como decir, mire el nivel de aislamiento, mire el grosor de los problemas que ellos tienen. En las historias, cuando nos contaban sus historias de tristeza, había una cantidad de situaciones, niños que nos confesaban que en su caminar al colegio encontraban cuerpos tirados en el camino, y dice, wow, y eso un niño de 7, 8 años, ¿cómo lo maneja? Una historia que me impactó mucho es una niña que pintaba todo su entorno de rosado. Y entonces nosotros decíamos, pues, ¿será qué es lo que nos está tratando de decir? ¿Será que es por lo que es niña? Pero yo no creo que sea eso. Entonces nosotros nos dedicamos a hablar con ella, y lo que descubrimos en su conversación es que todo era tusi. Entonces ella decía, no, es que en mi casa hay tusi, y mi mamá vende tusi, y toda mi vida gira en torno al tusi. Era una niña de 9 años. Entonces uno empieza como a identificar estos contextos, generar alarmas y hablar con las organizaciones, que muchas con muy poco presupuesto, con muchas dificultades estructurales de funcionamiento, pues tratan de acercarse a esta población. Lo triste obviamente es que la política de salud y los enfoques en salud mental no llegan a esta región de la manera que uno quisiera. Hay muchas limitaciones obviamente presupuestales, de voluntad política, que afectan todo esto, y pues a nosotros nos preocupó. Y ahí surgió la pregunta que nos llevó a nuestro tercer nivel, y fue como, ok, niños, niñas, adolescentes de estas regiones, ¿ustedes qué quieren? ¿Sí? ¿Ustedes qué buscan? Y nos encontramos en Quibdó particularmente con la comunidad de 2 de Mayo. El 2 de Mayo es un barrio que está constituido por víctimas de la masacre de Bojayá y sus hijos y sus nietos. Y ellos nos decían, mire, es que nosotros nunca hemos tenido un espacio de recreación acá. Y nosotros no sabemos lo que es poder jugar tranquilamente, porque nosotros tenemos que jugar en una polvareda, y en esa polvareda se nos va el balón por el río y se va al río, y abajo del río pues está el clan del Golfo. Entonces pues no nos sentamos bien. Entonces nosotros a partir de eso conseguimos recursos en Inglaterra para armarles un parque, y trabajamos con ellos armando un parque con las condiciones que ellos querían, ¿sí? Como escuchar la voz local y, ok, ¿cómo es el parque? Y nosotros lo único que hicimos fue comprar madera, comprar ya tornillos y elementos plásticos, y dijimos, listo, aquí está, ¿qué más necesitan? Dice, no, pues venga, armemos el parque entre todos, y nuestra incentivo fue hacer esto verdaderamente participativo en términos de lo que ellos querían. Entonces construyeron un parque, construyeron una cancha de fútbol, y pintaron un mural hermosísimo en el 2 de Mayo que tiene el lema que se volvió el lema de nuestra investigación, y ellos pusieron el lema por sí mismos. Nosotros no dijimos nada. El lema fue felicidad de salud mental. Nosotros dijimos, ahí está. Eso, creo que ese es el mejor mensaje que podemos sacar de este proceso. Entonces, con la creación del parque, también nos juntamos con la Universidad Tecnológica del Chocó, la UTC, y ellos también quisieron hacer su propio espacio. Entonces, con ellos les ayudamos a construir un mural que identificaba un poco la cultura, la resiliencia y el rol de la mujer en los espacios, digamos, de Quibdó, y adicionalmente construyeron una especie de parque en donde se dedicaban a cultivar plantas ancestrales que tenían que ver mucho con como su idiosincrasia, con su folclore, y con las discusiones que tenían con sus papás y abuelos sobre lo ancestral y sobre todo esto de las plantas medicinales. Entonces fue interesante porque a partir de algo sumamente académico y con un tono empírico, nos movimos a una dinámica totalmente participativa para buscar llenar, aunque sea por ese espacio del año y medio, alguna necesidad, algún interés que tuvieran nuestros participantes. Y creo que eso es lo más importante del proceso, ¿no? Que la investigación
le devuelva algo a las comunidades, que le devuelva algo a los participantes y que no sea algo totalmente extractivista. Y creo que eso fue la voz más importante de este proceso de construir algo con las personas con quienes estamos desarrollando esta investigación, y que no sea solo el reporte y el artículo académico en la revista internacional, sino que haya algo ahí para ellos que trate de lidiar con algunos de sus intereses o sus necesidades. Qué chévere, profe, sí me parece súper interesante lo que hablas, porque siento que sobre todo eso ayuda mucho como a reconstruir el tejido social, y me parece también muy interesante como tu trayectoria y ver cómo en Bosnia también estabas trabajando en la construcción de Estado, en lo del tejido social, y en Colombia acá también con la Universidad de Birmingham. Precisamente teníamos dos preguntas bastante parecidas que no sé si ya respondiste, pero queríamos preguntarte, es en toda tu carrera si tienes alguna iniciativa, aparte de lo que ya hemos hablado de la ética de la salud mental, de incluir a las personas, que realmente ayuda a recomponer el tejido social, y si en algún momento ignoraste esta iniciativa o esta como buena práctica, ¿cómo te diste cuenta y cómo esto te enseñó a cómo si se debían hacer las cosas? Bueno, parte de mi experiencia en Bosnia y Herzegovina tenía que ver con ejercicios de memoria, y tuve la oportunidad de trabajar con una ONG que le tengo mucho respeto. Se llama el Centro de Investigación para el Postconflicto, o Post-Conflict Research Center, y ellos se dedicaban a usar multimedia y creación de contenido visual de películas para hacer dos cosas: uno, hacer un llamado a la reconciliación entre grupos étnicos, y segundo, hablar de lo que los medios de comunicación allá no quieren hablar, ¿sí? De casos complejos de regiones que estuvieron afectadas particularmente por dinámicas muy terribles de genocidio, porque a los medios de comunicación no les interesa, a los políticos no les interesa hablar de este tipo de cosas. Entonces, al principio, cuando a mí me dijeron hacer películas para la reconciliación, yo decía, ay, pero como, pues, ¿quién tiene tiempo para ver películas cuando está en una guerra? ¿Quién tiene tiempo para hacer películas en medio de todos los dilemas que uno tiene en post-conflicto? Sí, un poco como tratando de entender, sí, chévere documentarlo y todo, pero y eso en términos de impacto social, ¿cómo se come o cómo funciona? Y nada, trabajando con esta ONG entendí, ¿no? El filmar las películas tenía que ver con: vamos a entrevistar a gente de los tres grupos étnicos y vamos a buscar un espacio en donde esas tres personas se sienten y vean la película que ellos mismos armaron, para que se den cuenta de una cosa, y es que los tres tienen los mismos problemas, los tres sufren de los mismos traumas, pasaron por la misma experiencia, a pesar de que política y socialmente todos creen que cada uno sufrió más que el otro y que cada uno la tuvo más difícil que el otro. Y uno dice, no, el espacio ayudó para humanizar a personas que se creen en unas trincheras etnorreligiosas sumamente complejas, ¿no? Que dicen, no, es que los serbios son todos terribles, los croatas son todos terribles, los bosnios musulmanes son todos terribles. Y dicen, no, todos son iguales, son seres humanos y todos tienen las mismas preocupaciones, los mismos dilemas. Lo que pasa es que le pusieron un catálogo religioso, un catálogo étnico a sus problemas. Entonces, el hacer la película, el diseminarla, el llevarla a colegios, a llevarla a escenarios en donde usualmente no se habla este tipo de cosas, pues me dejó claro, hay un activismo, es un activismo fuerte, porque la gente no está lista para ver estas películas en muchos de esos contextos, y a veces hay que hacerlo así porque la estructura política, la estructura militar, por si no está interesada en esto, y entonces se oponen y resisten y dicen, no queremos ver esas películas, no proyecten eso acá, y eso le da a uno como un sentido de, no, esto es importante, y el contenido permite unas discusiones que tienen que ser democráticas. Entonces el trabajo con esta ONG y con otras que hacían algo similar, pues me parecía muy interesante, porque las películas hacen un llamado: ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué estamos tan polarizados? ¿Por qué trabajar en reconciliación es tan difícil? Y después vi una pregunta fuerte: ¿y esta película qué puede hacer por la reconciliación? ¿Sí? Entonces, tener escenarios académicos, escenarios públicos, escenarios con jóvenes, pues daba mucho espacio para decir, ok, esta película deja usted un mensaje, ¿usted qué está dispuesto a hacer a partir de ese mensaje? Si el problema es la polarización y la división, ¿usted qué va a hacer después de esta película para arriesgarse a conocer el otro lado y para trabajar con las personas del otro lado que usted cree que son sus enemigos, pero que en el día a día son exactamente iguales a usted? Tienes toda la razón, profe. Silvio va a comenzar ya con las preguntas que son más que todo que ver con el cierre.
Entonces, dale, Silvi. Sí, igual siento que van un poquito conectadas con lo que acabas de decir, porque pues nos interesa también que nos dejemos un mensaje del día a día y de que a veces estos conceptos de reconciliación, paz, memoria que vemos tan lejanos y como tan difíciles y para los cuales pues nos preparamos académicamente por mucho tiempo, también tienen unas fases y unas herramientas del día a día y del diario. Entonces queríamos preguntarte si nuestros oyentes pueden hacer una sola acción esta semana para aportar a la paz en su entorno, ¿cuál les recomendaría? Primero anímense a sentar con otros a planear, ¿sí? Empiecen a mirar qué personas tienen sus mismas inquietudes, sus mismos preocupaciones alrededor de la paz y generar redes para pensar, ok, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un cineforo, podemos hacer una película, eso fue lo que hice con mis estudiantes aquí del semillero, podemos generar talleres, podemos traer personas diferentes, con ideas diferentes y tratar de entender y buscar ese escenario que conecte a personas que vienen de diferentes lugares o con diferentes experiencias poco a poco. Entonces yo diría primero, miren a ver cómo pueden generar una comunidad, quién está a su alrededor que tenga esos intereses comunes y tratar de pensar, bueno, hay que sentarse a decir, ¿qué hacemos? ¿Sí? El que hacemos puede ser una charla, puede ser ver una película que tenga su análisis, puede ser acercarse a una comunidad particular que ustedes quieran, con la cual quieran interactuar y que esté ahí cerca de ustedes y que pues en medio de elementos de seguridad puedan acceder, pero pues Colombia tiene muchos espacios. Por ejemplo, lo que les decía en una de las preguntas anteriores, una de mis actividades fue simplemente para mis estudiantes a tomar una foto, pero lo que salió a partir de las fotos, ¿sí? Entonces un estudiante tomó una foto de una señora indígena que estaba como por Hacienda Santa Bárbara y ella dijo que la señora le pidió que por favor pusiera una barrera entre ella y la fotógrafa, así como que hubiera un elemento que la tapara, que dice, en mi cosmovisión no se permite que nos tomen fotos directamente, entonces tiene que haber algo que nos bloquee. Ella tomó la foto donde se alcanza a observar la figura de una persona, una mujer campesina indígena, pero a la vez está con una valla, y entonces ella empezó a indagar, ¿y esto por qué? Y empezó a interactuar con esta señora, y aún hasta donde tengo entendido todavía tiene relaciones y discusiones académicas y de trabajo con comunidades indígenas a partir de eso, ¿sí? Algo tan sencillo como tomar una foto se le volvió todo un proceso de indagación y de trabajo con comunidades, y creo que es ahí, desde de una actividad muy sencilla de buscar pares y de buscar cosas que a uno le interesan, pueden salir muchas cosas. Sí, y es que además es también la voluntad, ¿no?, de hacerlo, porque a veces sentimos que no tenemos tanto tiempo, que no tenemos tantas personas que con ese mismo interés, pero de alguna forma sí encontramos tiempo y personas para otros espacios y no para este, entonces podemos empezar por ahí. Y ahora quisiéramos hacerte unas preguntas de cierre que son como transversales a todo el podcast, que ya te contará Pau. Bueno, profe, la primera pregunta es, ¿de qué manera desde tu disciplina se pueden diseñar e implementar estrategias que contribuyan a la construcción de paz y a la mitigación del conflicto en Colombia, según lo que abarcamos en este capítulo, como un resumen? Yo creo que en relaciones internacionales, resolución de conflictos y construcción de paz, hay una cantidad de herramientas que son verdaderamente fáciles de entender y de usar, que podemos apreciar en el día a día para conflictos en colectivos, conflictos individuales, conflictos sociales, que son cosas como mapeo de actores, como la creación de líneas de tiempo alrededor de una situación de conflicto, los momentos de escalamiento y desescalamiento de una situación tensa o de un conflicto. Son cosas que son fáciles de usar y que si uno empieza a interactuar con estas herramientas, con estudiantes y con otras personas, uno entiende, es que aquí yo puedo verdaderamente entender las causas estructurales de un conflicto, puedo entender los comportamientos de los actores, puedo entender los legados y las cosas que no fueron atendidas hace 10, 20, 30 años al conflicto colombiano, que ahora se nos volvieron algo sumamente complejo, y tratar de visualizar, ¿qué alternativas hay? ¿Sí? Entonces hay una cantidad de herramientas que ustedes pueden encontrar en internet, en la literatura sobre transformación de conflictos, que son verdaderamente muy sencillas, no necesitan como tanta teoría y tanta elaboración pues conceptual, sino decir, no, utilícenlas y miren el bienestar y la ventaja que tiene usar estas herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo con una de mis mentoras en Inglaterra,
logramos usar estas herramientas con un set de constructores de paz que se iban a Liberia, y eran todos alemanes y occidentales, y antes que estamos muertos del susto porque es que vamos a llegar como occidentales a Liberia, y Liberia tuvo unos conflictos en los 90 y cambio de milenio sumamente difíciles. Entonces decían, bueno, venga, hagamos estas herramientas para que ustedes nos digan cuál es el miedo, ¿sí? Entonces vamos a usarlas con ustedes. Entonces olvídense de que esto es una herramienta para entender Liberia, esto es una herramienta para entenderlos a ustedes. Y a partir de ahí empezaron a sacar una cantidad de cosas como es que no queremos que nos vean como colonos, ¿sí? Y Alemania tiene un rol por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y por la historia del siglo XIX, que todos nos ven como colonos, no queremos hacer eso. Ok, entonces la pregunta ahí, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes no se vean como colonos? Pues entender más a los locales, hablar su idioma, entender su cultura, comer su comida, participar en su sociedad. Ok, son cosas muy sencillas que salen de un análisis del día a día con una herramienta que simplemente les pone a dialogar. Y creo que el entender eso para uno mismo, para los conflictos que uno está trabajando, y ponerlo a usar en comunidades para que ellas expliquen en su propio idioma, en su propio lenguaje, en su propio entendimiento lo que les está pasando, es sumamente útil. Y yo las enseñé rápidamente en mi clase de Derechos Humanos hace unos años, y verdaderamente son fáciles de usar, es decir, no es nada sumamente complejo, pero uno ve, y los estudiantes lo ven, en la utilidad que tiene eso en su aplicación en la cotidianidad. Pues siento que eso nos guía otra vez al tema de la cotidianidad y de que pues hay acciones que se pueden hacer en pequeño pero que tienen un impacto muy grande, y dentro de esas acciones que tienen un impacto muy grande, pues nosotros creemos que como sociedad colombiana tenemos un propósito común de construir paz, y desde esta, que es nuestra herramienta, el podcast, pues nos queríamos también dar el trabajo de darles un mensaje a quienes nos escuchen sobre este proceso. Y en específico en este momento te preguntamos a ti qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad colombiana frente a ese propósito en común de construir paz. Yo creo que tenemos que dejar de pensar que la paz depende de mesías que están en un estado, en un gobierno, o mesías internacionales y mediadores. No, la paz está en nuestra habilidad de generar unos espacios de concientización, de activismo, de discusión, de diálogo democrático en el día a día, ¿sí? Lo que yo he visto en todos esos contextos que he trabajado es que es la gente en su comunidad, con sus vecinos, la que mejor construye paz, porque ellos saben en su día a día en dónde está el escenario de violencia, y saben muy bien diagnosticar las cosas porque las viven todos los días, y es ese conocimiento el que tenemos que resaltar, ¿sí? Es importante saber las teorías, es importante estudiar todos los procesos, pero también es sumamente importante escuchar a la gente en el terreno, ¿sí? A ese campesino, a ese afro, a esa víctima sobreviviente de la violencia, que saben cómo desarrollar las cosas. Entonces, darle espacio, si nosotros estamos hablando de un escenario académico, es darle un espacio para que ellos hablen, que tenga voz, que no dependan de nosotros para decir las cosas, sino que ellos puedan conquistar nuevos escenarios, nuevos espacios para que ellos mismos hablen en sus términos sobre lo que está pasando en el país. Yo creo que buscar esos espacios sencillos de la cotidianidad y ampliarles las voces desde cualquier actividad, cualquier escenario, es sumamente importante. Gracias, profe, en serio, significa demasiado para mí y para el podcast que nos hayas aceptado la entrevista. Aprecio demasiado que nos hayas contado tanto tu experiencia personal como profesional. Me gustan mucho las enseñanzas que nos dejas sobre la salud mental, sobre reconstruir el tejido social, sobre la importancia del diálogo abierto, de la ética en este proceso de construcción de paz. Nos queda, por mí, te seguiré entrevistando todo el día, pero ya es momento de cerrar. Entonces, muchísimas gracias por aceptar el espacio. A nuestros oyentes también muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos tejiendo preguntas, memoria y futuro. Espero que hayan disfrutado el podcast y hasta la próxima. A ustedes muchas gracias. Aquí tejemos preguntas, memoria y futuro. Aquí caben todas las voces, sobre todo la tuya. Tejiendo Paz, el podcast. Escúchanos en tu plataforma favorita.